Bueno muchachos, aquí tenemos la Vitara 5 puertas, año 1992. La prendo y tiene un sonido en el motor, todo radiofónico ahí. Entonces vamos a desarmar la cámara y le vamos a enseñar paso a paso cómo está. Yo ya he ido desarmando piezas ahí, pero entonces ahora sí vamos a desarmar. Voy a prenderla para que ustedes escuchen el sonido. Como verán, bueno, como verán yo tengo el tiempo marcado aquí con esta rayita, no sé si se logre ver. Ajá, ahí se ve. Y este es el aquí. Ahí, ¿ve? Y vamos a mirar aquí, tengo la 1, este es el cable 1. Mire, que está completico ahí. Yo tengo marcado así, cable 1, paso otro paso. El árbol de leva, que es este. Árbol de leva, yo la dejé ahí en tiempo para no estar complicado porque la otra vez se me apagó y no quería prender. Pero ahí está, mire, ¿ve? Bueno, mi gente, sigo aquí. Bueno, mire, mi gente, aparentemente el totido es porque este resorte no estaba metido ahí. Y entonces, sí, mire, donde yo le decía suena por aquí, suena en la 2, en la 2. El resorte no estaba metido, entonces quedaba el martillito suelto. Voy a pegarlo, ahorita les muestro. Mira, así debe ir. Este resortico debe ir ahí. Ese estaba pegado ahí, pero suelto. Ya lo vamos a montar y lo vamos a mostrar. Bueno, mire, como ven, ahí está el resorte metidito y mire. Que no. Bueno, uno de los sonidos. Ese era el sonido. Aparentemente el resorte no tenía el martillo y por eso era que sonaba todo destartalado. Bueno, mira aquí como ven, ya armé aquí. Vamos a aprender a ver qué tal. Que conecto la batería. Ya tengo pasado el switch y yo le doy aquí. Bueno, ahí ven, escuchen el sonido. Ya pasé el switch, vamos a prenderla. Quiero que escuchen y sientan cómo se escucha.
Tiene una fallita de de aluminio, pero aparentemente es el está automática para que sepan, muchachos. Automática y ajá, tengo también la bomba de la dirección mala. Mira, está puro camellón. Esta automática. Bueno, aquí sigo la vuelta, temperatura bien, gasolina bien. Vamos a pararnos aquí para escuchar el motorcito. Oye, todavía porque el resorte está malo. Bueno, mi gente, mire, ya empezó a quemar bonito. Tenía una tragadita de gasolina, pero ya se la quité. Voy a prenderla para quitársela. Bueno, mi gente, no se les olvide suscribirse en el canal de Brainer Ayala, el canal de la Vitara. Todo lo que le haga a esta Vitara se lo voy a mostrar. Yo me dejo enfriar y empieza esa fallita. No, está bien ahí, está bien. Escucha, no suena nada. Esta es mi Vitara 5 puertas. Ya saben, señores, Vitara 5 puertas. La tenía más de 4 meses paradita ahí. Ella, la mía es una C20, pero es la misma Vitara automática. 4 puertas y la otra puerta. Esa carrillita. Bueno, ahí está. Eso era todo, señores y señores. Me prenden todos esos testigos, pero ya los voy a empezar a apagar. Hasta luego. La campanita, suscribirse y compartir. No se les olvide, amigos.